Buenos días, mi nombre es María Popiuk, abogada y mediadora. También soy profesora en Derecho y doctorando en Derecho, concretamente en mediación. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes en este seminario tan importante y que tanto tiene que aportar al mundo de la mediación. En mi presentación voy a exponer los aspectos básicos de la mediación y la justicia restaurativa. Por ello, me gustaría empezar esta ponencia sobre los aspectos básicos de la mediación y la justicia restaurativa, citando, como en otras exposiciones mías, a Sun Tzu en El arte de la guerra, y en el que expresa de una forma brillante lo que realmente se entiende por conflicto. Y es que dice que el conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que os opone. Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y la destrucción. Por ello, a lo largo de esta exposición, me gustaría haceros llegar esa verdadera esencia que contiene el conflicto, la mediación y, en definitiva, la justicia restaurativa como correa de transmisión hacia la solución de la problemática surgida en el seno de cualquier interacción humana, ¿no? En este sentido, muchas veces, si nos damos cuenta a lo largo de nuestro día a día o cuando estamos dentro del ámbito de la mediación, hablamos de los métodos alternos o adecuados de solución de conflictos, o también llamados Alternative Dispute Resolution, pero antes de hablar de la mediación en sí, debemos hablar, por lo tanto, de aquello que es para lo que sirve la mediación, ¿no? O las prácticas restaurativas. Para nada intentamos tener claro la figura de la mediación o los círculos de paz si no entendemos realmente el conflicto, ¿no? Por lo tanto, desde pequeños, si nos damos cuenta, nos han enseñado que el conflicto es malo, que debemos huir del conflicto y evitarlo, y que no debemos gestionarlo sino evitarlo, ¿no? Fijaos cómo en la edición actual del Diccionario de la Real Academia Española se define el conflicto de varias formas, ¿no? Como lucha, pelea, enfrentamiento, apuro, y solamente como cuarta definición encontramos problema como cuestión de discusión o materia de discusión, ¿no? Por ello, la cuarta acepción de la RAE es la definición que más se aproxima más o menos dentro de las definiciones cortas, ¿no? A la idea de conflicto en el ámbito de la mediación, ya que realmente en todas las relaciones del tipo que sea, imagina relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones sociales, laborales, en definitiva, se producen esas tensiones, ¿no? Y si esas tensiones son dominables y canalizables, entonces estamos dentro de criterios de equilibrio y normalidad. Pero en determinadas situaciones esas tensiones no son fácilmente reconducibles y nos llevan, por lo tanto, a una posición de confrontación o incluso, bueno, pues incluso de violencia verbal o hasta violencia física, ¿no? Entonces estamos realmente ante un, por así decirlo, conflicto tanto disfuncional como perverso, ¿no? El enfoque tradicional de reacción ante los conflictos disfuncionales, estos conflictos perversos de los cuales les estoy hablando, es la confrontación o la competitividad. Lo primero que nos sale de forma automática es confrontar el problema, ¿verdad? Es decir, enfrentarnos a él, darle nuestro punto de vista. No obstante, el enfoque más conveniente no es el de enfrentar y dar nuestro punto de vista de una manera confrontativa, sino desde el punto de vista de la resolución del conflicto, porque se basa en la idea de que el conflicto puede tener muchos beneficios si se maneja de forma constructiva, obviamente, ¿no? ¿Qué beneficios puede tener? Bueno, pues por ejemplo, puede tener beneficios de aprender mejores caminos para resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, también
construir mejores relaciones y más duraderas. O, por ejemplo, aprender más sobre nosotros mismos y sobre los demás. En definitiva, llegamos a un punto en el cual si aclaramos y sacamos aspectos beneficiosos del conflicto, os estaréis preguntando, ¿no? Entonces, ¿dónde está la negatividad del conflicto? Bueno, pues es importante que comprendáis, obviamente, que la negatividad, más que el conflicto en sí, está, fijaros, en la forma en la que lo abordamos. Por eso es necesario desarrollar y apostar por métodos como la mediación, que es una de las herramientas dentro de la justicia restaurativa, ¿vale? Que ofrezcan una gestión no adversarial del conflicto, posibilitando por lo tanto su transformación y en su caso su resolución en interés de todas las partes, obviamente inclusas en ese conflicto, ¿no? Como ya os iba diciendo, antes de entender en profundidad la mediación, siempre me gustan mis presentaciones entender antes el conflicto. Para nada yo os explico lo que es la mediación si no entendéis lo que es el conflicto, ¿no? Porque la mediación lo que hace es gestionar ese conflicto. Por ello, a través de las imágenes que os voy a presentar o proyectar a continuación, quiero que comprendáis la importancia del conflicto a través de las perspectivas. Fijaos. Mirad a estos dos señores, ¿verdad? Podrían estar toda la vida discutiendo, ¿no? Que no, que es un 6, que no, que es un 9. Y al final, simplemente cambiando de lugar, se darán cuenta que ambos tienen la razón. Y eso nos pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque en función del punto de vista en el cual nos encontremos, podemos verlo de una forma u otra, ¿no? Y en mediación, a través del lenguaje, lo que se intenta es comprender, por lo tanto, obviamente, la perspectiva del otro. Hay una frase que me gusta mucho y es que comprender no significa estar de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, si yo sé que comprender no se está de acuerdo, me va a ser mucho más fácil entender qué ha pasado porque ahora no necesito, obviamente, estar de acuerdo, sino solamente comprender, ¿no? Por lo tanto, fijaos la importancia de las perspectivas, ¿no? No obstante, además de las perspectivas de lo que hemos vivido, tenemos que tener en cuenta que tenemos también detrás, en definitiva, muchas experiencias vitales, como yo llamo, muchas mochilas, muchos filtros por los cuales nosotros nos hemos constituido a lo largo de nuestra vida bajo una serie de principios, de culturas, de formas de reconocer la realidad que pueden chocar con la otra persona, ¿no? Por ello, una vez comprendido de manera rápida algunas de las muchas e importantes características del conflicto, en el que además de la perspectiva destaca, como ya hemos dicho, la importancia de la empatía, así como la comunicación o tipología de conflictos, pero obviamente que por cuestiones de tiempo no nos va a dar tiempo a profundizar, pero ahora sí vamos a dar un pasito más y adentrarnos en los distintos mecanismos adecuados de solución de conflictos existentes, por lo menos unas pinceladas generales para que os podáis ubicar, ¿no? Como puede ser dentro de estos métodos o ADR, la negociación, la mediación, la conciliación y obviamente sus diferencias y posteriormente abarcaremos ya en profundidad la justicia restaurativa. Por ello, cuando hablamos de los ADR o de los métodos adecuados de solución de conflictos, estamos hablando de métodos de resolución de conflictos distintos del proceso judicial, en que las partes en conflicto solventan su controversia dialogando casi siempre con la ayuda de una tercera parte. Para la Unión Europea, lo cierto es que estos métodos adecuados de solución de conflictos, como por ejemplo la mediación, permiten que las partes vuelvan a entablar un diálogo para encontrar una verdadera solución
a su litigio mediante la negociación, por ejemplo, en vez de encerrarse, obviamente, ¿no?, en la lógica de conflicto y su confrontación, ¿no? Pero además de la negociación, tenemos la conciliación y tenemos, obviamente, la mediación. Por lo tanto, la importancia de este método es evidente, por ejemplo, en los conflictos familiares, aunque su utilidad potencial es muy amplia. No significa que la mediación esté reservada simplemente a un área en concreto, ¿no? Sino que va a depender de los tipos de litigios incluidos. Puede, obviamente, ser muy efectiva dentro del ámbito penal, que posteriormente abarcaremos un poquito más. Como os decía, aparte de todos los anteriores métodos adecuados de resolución de conflictos, dentro de la esfera penal existe lo que, sobre todo en la esfera penal, no significa que no abarque otro tipo de conflictos, pero sobre todo en la esfera penal existe lo que se viene a denominar justicia restaurativa. Y para empezar, me gustaría volver a citar al gran Sun Tzu, en el que nos sirve a modo de introducción en este tema tan interesante como es la mediación y la justicia restaurativa, ¿no? Y que nos dice que hay batallas que incluso habiendo ganado, fijaros, no merecen la pena por el tiempo empleado. El dinero, la energía y las relaciones dañadas para siempre. Por eso, una victoria sin combate y en colaboración es la mejor solución, obviamente, a muchos conflictos. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que es una gran reflexión sobre lo que realmente es el núcleo de la cultura de la paz y de la resolución adecuada de los conflictos, ¿no? Bien, una vez que esta definición nos ha dado algunas pinceladas concretas, vamos a dar un pasito más. Vamos a dar un pasito más. Y vamos a abarcar, ahora sí, a centrarnos sobre la justicia restaurativa. Si estuvierais en directo, os preguntaría, ¿qué entendéis vosotros por justicia restaurativa, ¿no? ¿A qué os suena? Bueno, lo cierto es que muchos de vosotros, pues bueno, me diríais, bueno, o sea, los distintos métodos o de otra forma de llegar al acuerdo, en que las partes de forma voluntaria accedan, ¿no? Pues sí, es así. No obstante, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Pues bien, los orígenes del enfoque restaurativo, lo cierto es que no está claramente definido, pero existe un cierto consenso entre diversas fuentes en reconocerlo, fijaros, de hace más de 200 años en las prácticas ancestrales empleadas sobre todo en culturas en todo el mundo, ¿no? Desde comunidades nativas norteamericanas hasta culturas sudamericanas, africanas, hebreas, incluso árabes y muchas otras, ¿no? Ciertas comunidades ancestrales, sí es cierto que aplicaban procedimientos que obligaban a reparar efectivamente el daño a quien había ofendido a alguien más de la comunidad, fuera obviamente trabajando durante un tiempo para la familia o devolviendo lo que había robado. Es decir, había un acto de reparación por el daño causado, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo en estos pueblos tanto la aplicación de justicia como la resolución de conflictos pues serán de interés comunitario, de forma que cuando una de las personas del grupo cometía una infracción, el orden establecido, obviamente se utilizaban las prácticas de diálogo y sanción, ofreciendo un espacio, por lo tanto, de encuentro a todas las personas relacionadas, ¿no? De esta forma, la enseñanza y tradiciones tribales sintetizan la aplicación de la justicia restaurativa, otorgándole, por lo tanto, una dimensión muy cultural, ¿no? Fijaros cómo en el contexto moderno y más formal, la justicia restaurativa se originó en la década de los años 70 como una mediación o reconciliación entre personas víctimas y agresoras. Concretamente, si no recuerdo mal,
en 1974, un oficial de libertad condicional, frustrado obviamente por el usual proceso para tratar a delincuentes, decide innovar y pide a la judicatura que le autorice a mediar entre dos jóvenes delincuentes y sus víctimas. Es así como pudo organizar una reunión con todas las partes involucradas en el hecho vandálico con el objetivo de acordar una reparación. Bueno, pues fijaros cómo la respuesta positivo de las víctimas llevó a crear hasta un primer programa de reconciliación víctima-agresor, ¿no? Concretamente en Canadá. ¿Por qué? Porque los exitosos resultados restaurativos que se generaron desde aquel programa, pues obviamente ha sido un precedente para futuras intervenciones. Por lo tanto, si tuviéramos que dar fijaros, que dar una definición de la justicia restaurativa, existe una multitud de definiciones, tanto como autores, ¿no? Pero realmente, si nos vamos a la esencia de la justicia restaurativa, podemos decir que es más una filosofía que un modelo en sí. Es simplemente otra manera de entender y hacer justicia. No hay una definición rígida y única, sino, como ya os digo, varias que han ido desarrollándose y afinándose en el transcurso del tiempo, ¿no? Sin embargo, en cada una de ellas, bueno, pues se ha mantenido la misma esencia, ¿no? Formulada, eso sí, de distintas maneras. Pero sí es verdad que si hay alguna definición que tengo que resaltar, es la que se ha establecido por Tony Marshall en 1999, que nos decía que era un proceso a través del cual las partes que se han visto involucradas y poseen un interés en un delito particular, resuelven de manera, digamos, colectiva la forma de lidiar con las consecuencias inmediatas de este y con repercusiones para el futuro, ¿no? Más o menos la definición decía así y establecía esa importancia de las partes en volver a la reconciliación, ¿no? Pues bien, continuando con la justicia restaurativa, vamos a abarcar vamos a profundizar, mejor dicho, un poquito más. Y vamos a ver los objetivos principales de la justicia restaurativa. Algunos de los objetivos principales, puesto que son muchos, no nos va a dar tiempo a verlos en profundidad. No obstante, de manera tangencial, podemos decir que son varios. Por un lado, asumir la responsabilidad de los hechos que dieron origen al conflicto, ¿no? Particularmente quien realizó la ofensa, así como participar en su solución y en el compromiso de no repetición de la conducta ofensiva. Esto es, fijaros, lo más básico, ¿verdad? También, ¿qué más objetivos? Bueno, pues reparar, por ejemplo, el daño a la víctima a fin de restaurar lo afectado por el ofensor o la ofensora, ¿no? Y en su caso, por ambos. Y reintegrar a la persona infractora a la sociedad a la que pertenece, fortaleciendo de esta forma la dinámica funcional de sus integrantes, ¿no? A fin de alcanzar, obviamente, el qué, pues la recomposición del tejido social, que al fin y al cabo también es de lo que se trata, ¿no? Hay muchas cuestiones que se debaten acerca de que de esa justicia restaurativa versus justicia retributiva, ¿no? Esa lucha, ese combate, pero realmente ¿en qué deriva todo esto? ¿Cuál es el núcleo de toda esta cuestión? Bueno, pues cuando hablamos de la justicia retributiva, dice así, fijaros, la justicia restaurativa hace referencia a que has roto nuestras reglas y hasta que no nos pagues al recibir un castigo, no eres una persona bienvenida en nuestra comunidad. Y como sabemos, incluso cuando las deudas a una sociedad han sido pagadas, pues la persona sigue siendo etiquetada como mala o una persona que ha defraudado a la sociedad, ¿no?
¿Qué dice la justicia restaurativa? Fijaros, en lugar de atacar en este caso al infractor, dice, eres parte de la comunidad y no vamos a dejarte de lado, pero este comportamiento entenderás que es inaceptable porque perjudica a todas las personas, incluyéndote a ti mismo. Te haremos responsable mientras tú reparas el daño y restauras los vínculos relacionales de nuestra comunidad. Fijaros que dos maneras tan distintas de llegar a la verdadera justicia y equilibrio en la misma persona, ¿no? Dentro de esta justicia restaurativa, os decía antes que estaba la mediación penal, ¿no? Si tuviéramos que abordar, digamos, los modelos más importantes de la justicia restaurativa, os lo explicaría de la siguiente manera, ¿no? Imaginaros una caja y esta caja tiene por nombre justicia restaurativa. Dentro de esta caja existen diversos tipos de herramientas. Estas herramientas son las que utilizamos para poder llegar obviamente al perdón y a la recomposición del infractor dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, son los procedimientos, son las herramientas que utilizamos los facilitadores o los mediadores en su caso, ¿no? Y podrían ser, por ejemplo, mediación entre víctima y persona infractora, conferencias, por ejemplo, de grupos familiares o conferencias comunitarias y también, por ejemplo, sentencias de círculo. Cabe hacer bastante referencia también a la mediación penal, como os he puesto en el punto 1 y que profundizaremos un poquito más después. Si hablamos de mediación entre víctima y persona infractora, podemos decir que estos programas están diseñados obviamente para abordar las necesidades de las víctimas del delito, ¿no? Asegurándose en todo momento que las partes infractoras se hacen responsables de sus propios delitos, si no, no tendrían ninguna eficacia, ¿verdad? Por lo tanto, hay 3 requisitos básicos que siempre se tienen que estar satisfechos para que pueda llevarse a cabo la mediación, ¿no? Y es que, en primer lugar, la persona infractora debe aceptar, obviamente, o negar su responsabilidad por el delito. En segundo lugar, tanto la víctima como la persona infractora deben de estar dispuestos a participar. Y, en tercer lugar, la víctima tanto la víctima como la persona infractora deben considerar que es seguro participar en el proceso. Como ya os decía, también tenemos otros tipos de modelos, ¿no? Como por ejemplo las conferencias familiares o comunitarias. En este sentido, el enfoque del proceso conferencial es más amplio que los programas de mediación. ¿Por qué? Porque implica reunir a la familia, a amigos de la víctima y del delincuente y a veces también a miembros de la comunidad para que participen en un proceso facilitado, obviamente, profesionalmente, por mediadores o por facilitadores para identificar resultados deseables por las partes, ¿no? Abordar también, obviamente, a lo largo de estos círculos las consecuencias del delito y explorar pues, maneras de prevenir el comportamiento, ¿no? Esto es obvio. El propósito también de una conferencia, por ejemplo, de grupo familiar, es confrontar al delincuente con las consecuencias del delito, ¿no? Es desarrollar también un plan reparador y en casos más serios, como por ejemplo ocurre si no me equivoco, en Nueva Zelanda, es determinar la necesidad de supervisión más restrictiva o de custodia, ¿no? En Australia y en los Estados Unidos, por ejemplo, los oficiales de policía generalmente sirven como guardianes de celda principalmente, mientras que en Sudáfrica son como los fiscales, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo en cada país pues, difiere de su contenido. Pero la esencia sigue siendo la misma.
Y por último tendríamos las sentencias en círculo, que básicamente se usan en muchas comunidades de aborígenes en Canadá. Y en las sentencias de círculo lo que ocurre es que todos los participantes, incluyendo el juez, el consejero, la defensa, el fiscal, el oficial de la policía, la víctima, obviamente, el delincuente y sus respectivas familias, pues se sientan frente a todos los demás en un círculo. ¿Y qué ocurre? Que las sentencias en círculo están generalmente disponibles solamente para aquellos delincuentes que se declaran culpables. Las discusiones que se realizan dentro del círculo están diseñadas, obviamente, para llegar a un consenso sobre la mejor manera de resolver el conflicto y, por lo tanto, de disponer de las víctimas y rehabilitarlas, ¿no? En caso que sea necesario, ¿no? Y obviamente también determinar el castigo del delincuente. Este proceso de sentencias en círculo normalmente se lleva a cabo dentro de los procesos de justicia penal e incluye a profesionales de la justicia y apoya obviamente al proceso de sentencia. Por lo que respecta, antes hemos hablado un poquito, unas pinceladas sobre la mediación, pero vamos a abarcar un poquito más la mediación penal en concreto, ¿no? Lo cierto es que este tipo de mediación tiene múltiples dificultades para su aplicación debido a las limitaciones legales basadas en los principios de que el Estado pues, es el titular de la acción penal, ¿no? También en el principio de legalidad, en la igualdad ante la ley. No obstante, fijaros cómo ya en 1999 el Consejo de Europa, por medio de su Comité de Ministros, dictó una recomendación, que es la recomendación 99, por la cual recomendaba a los Estados miembros la mediación penal con mayores. Asimismo, la Comisión Europea para la, obviamente, eficacia de la justicia del Consejo de Europa, pues emitió en diciembre de 2007 una guía para la mejor implementación de las recomendaciones existentes relacionadas con la mediación en materia penal. Vale aquí reiterar lo dicho anteriormente en cuanto que la aplicación de la mediación en este campo pues implica realmente un cambio cultural, social y legal que obviamente muchos ya han adoptado, ¿no? Pero que a veces pues todavía falta un poquito más por regular, digamos, esta concepción en general de la justicia restaurativa, concretamente la mediación penal. En el ámbito de la justicia de adultos en España, concretamente, la mediación se ha ido incluyendo tras la aprobación de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. ¿Dentro de qué? Dentro de los servicios de justicia restaurativa, existiendo ya desde hace unos años pues algunos distintos programas piloto. Lo cierto es que cada vez se está implementando mucho más gracias a las reformas que se van realizando, aunque sigue pendiente una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que realmente efectúe, ¿no?, esa regulación completa de la mediación penal y, bueno, pues ya se recurre a la misma, obviamente, a las normas que permiten la conformidad y reducción de la pena por reparación del daño, ¿no? Es decir, que las leyes están intentando implementar este tipo de medidas recurriendo, como ya os digo, a las normas de conformidad y la reducción de penas para que se implemente su uso. Habitualmente la mediación se realiza en relación, obviamente, con los delitos menos graves, puesto que obviamente se intenta prevenir los aspectos que sean más delicados, más complicados, en los que haya, por ejemplo, violaciones o ya aspectos que la propia ley
pues no estime conveniente llevar a cabo mediante justicia restaurativa. Pues bien, una vez que hemos abordado el conflicto, hemos abordado distintos medios adecuados de solución de conflictos, acordados que hemos hablado sobre la negociación, sobre la mediación, sobre la conciliación, lo hemos esbozado de una forma muy somera. También hemos profundizado posteriormente en el significado de la justicia restaurativa, acordaros de esa filosofía realmente y ese arte de saber gestionar el conflicto. Hemos llegado poquito a poco a ver también los modelos que existen dentro de los cuales, dentro de esa caja de justicia restaurativa, hemos hablado sobre, por ejemplo, la mediación penal. Vamos a pararnos en este punto y, como ya os he comentado, ya dejaríamos en manos de lo que convendrá obviamente regular en un futuro, y yo espero que ojalá sea y que se implemente muchísimo más la justicia restaurativa, sobre todo en el país en el cual resido, que es España, ¿no? Por lo tanto, como hemos podido observar, lo cierto es que la mediación penal, así como el resto de herramientas que configuran la justicia restaurativa, son realmente necesarias en el mundo actual, ¿no? Realmente vivimos rodeados de conflictos que, por supuesto, pues son intrínsecos, ¿no?, al ser humano. Aprendemos, por ejemplo, muchas veces de pequeños a enfrentarnos a dificultades que la vida nos plantea, pero nadie nos ha enseñado realmente lo más básico, y es saber, obviamente, gestionar nuestros propios conflictos, nuestras propias emociones y, en definitiva, ser creadores de paz y no de guerra. Termino esta presentación con esta interesante frase, con base en la cual os invito a reflexionar más acerca de ello y a seguir cultivando la cultura de la mediación, obviamente, en vuestras vidas y en vuestro día a día. Por lo tanto, termino aquí esta presentación, os comparto mis redes sociales, así como mi correo electrónico, por si queréis contactar conmigo. Estoy a vuestra disposición, me despido y muchísimas gracias de corazón por escucharme y por poner vuestro granito al gran mundo y al apasionante mundo de la mediación y de la justicia restaurativa en general. Muchísimas gracias.